Bienvenidos a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo y de opinión de la actualidad política y social venezolana, transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. De inmediato pasamos a conocer las noticias más destacadas del día de hoy. Entre los titulares tenemos que la defensa de los dirigentes del Partido 20 Venezuela denunciaron desaparición forzosa de sus militantes que se encuentran bajo proceso de detención. Por su parte, el politólogo venezolano Nimmer Evans calificó de usurpación los anuncios realizados por la Asamblea Nacional sobre el cronograma electoral del 2024. Los jóvenes de Fuerza Vecinal exigieron la masificación de puntos de inscripción de registro electoral y los anuncios del cronograma electoral para el 2024. Por último, tenemos que el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, manifestó que no se detendrán por la candidata a la elección primaria, María Corina Machado. En el próximo segmento estaremos conversando con Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educación y presidenta de la Fundación Fordici del sector educativo, con quien estaremos abordando la situación actual del magisterio venezolano y la persecución a dirigentes sindicales en el país. Los mejores perros y hamburguesas de Caracas lo encuentras en Entre Panes, el carrito verde de la Plaza Washington del Paraíso. Bueno, nos encontramos con Griselda Sánchez, quien es dirigente sindical del sector educación y presidenta de la ONG Fordicis del sector educativo. Eh, Profesora Griselda, bienvenida a nuestro programa. Eh, Brevemente, para iniciar, quisiéramos conversar en torno a la situación del sistema educativo en la actualidad. Eh, un balance, si nos podría dar un balance en torno al sistema educativo, cómo va el sistema educativo en el país y principalmente cómo se encuentran los trabajadores del sector de educación en la actualidad. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias, José. Bueno, es muy complejo para nosotros poder decir que definitivamente tenemos una educación de calidad o una educación que funcione en Venezuela. El balance que tenemos, por supuesto, no es nada positivo. Vemos con muchísima preocupación cómo la educación en Venezuela ha venido en total decaimiento. Vemos un sistema educativo que no permite que nuestros niños, que nuestros jóvenes puedan prepararse, puedan formarse para el presente y para el futuro. Y tú te preguntarás por qué. Bueno, y esto pasa principalmente porque en Venezuela un maestro, para los que nos escuchan, en este momento un maestro venga mensualmente entre 7, 10, 15 y el que más gana pudiera llegar a $20. Esto permite pues que los docentes renuncien, que se vayan de las escuelas y que queden nuestros estudiantes sin profesores. Esto es una realidad que tenemos hoy en el país. Más de 200.000 trabajadores activos han renunciado al Ministerio de Educación, se han ido, se han dedicado a hacer otra cosa. El programa de alimentación escolar es prácticamente inexistente. De cada 10 escuelas que nosotros visitábamos el año pasado, veíamos como en por lo menos 7 escuelas ese programa de alimentación escolar no llega, y donde llega, pues pasta sola, arroz solo, o grano solo, o unos bollitos solo. O sea, de verdad que ha sido una campaña la que hemos hecho a través de las cuentas de las redes sociales para informarle al país lo que realmente ocurre en las escuelas públicas de Venezuela, que tengo que decir que son 24.000 escuelas públicas que atienden a 8 millones de estudiantes que hoy no tienen ningún tipo de posibilidad de formarse para el presente y para el futuro. Profe, el día de ayer veíamos que dirigentes estudiantiles del sector universitario denunciaban en la Universidad Central de Venezuela, eh, bueno, el estado del comedor universitario y, bueno, difundían imágenes del plato de comida que, bueno, reciben los estudiantes universitarios en la Universidad Central de Venezuela todos los días. Veíamos una pequeña porción de pasta y una pequeña porción de proteína. ¿Eso sucede en el sector educativo, de educación media en la actualidad? Sí, eso sucede a todo nivel. Bueno,
en el mayor de los casos, un platico pequeño de proteínas, pero eso en la mayoría de las escuelas está ausente. No existe tal plato de comida. Y es de los principales problemas que hay que atender en Venezuela, porque en Venezuela sí hay recursos. Se ha querido manipular con el hecho de que sí, ¿verdad? Existen unas sanciones, pero que antes de las sanciones en Venezuela, en las escuelas públicas del país, no llega el programa de alimentación escolar. Las escuelas están oscuras, los servicios básicos son inexistentes. Es decir, el problema de la educación viene con una profunda crisis, no desde las sanciones, sino muchísimo antes. Yo te puedo decir que son más de 20 años de crisis educativa en el país, y no solamente, o sea, no solamente es el tema contractual, sino es las políticas públicas que definitivamente no están respondiendo para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan la oportunidad de prepararse, de formarse. ¿Cómo se forma un niño que tiene hambre? O sea, ¿cómo va a aprender un estudiante que está desnutrido? Que se desmaya cuando cantan, por ejemplo, el himno en las escuelas porque no tienen alimento, porque además sus padres no tienen cómo sufragar Hay mucha el presencia de gasto. casos de desnutrición infantil en las escuelas venezolanas, Mira, profesora. sí hay mucho, y ves muchos niños que los ves caminando en las calles y te quedas impresionado lo delgado que están. Ya los niños no crecen. Una profesora, nosotros tenemos el caso de una profesora que tiene una escuela de básquet en el estado de Aragua y Meseguer. Es impresionante cómo ha influido el tema de la alimentación, porque siempre hablas de eso, porque nuestros niños ahora no están creciendo, no crecen, o sea, son niños que tienen una edad, 15, 16 años, son bajísimos, o sea, y te lo digo porque tengo una escuela de básquet y veo cómo eso sí ha influido el tema de la alimentación en el proceso de crecimiento, por ejemplo, de nuestros niños y jóvenes. O sea, es una realidad. Ahora, decir que es culpa de las sanciones es esto que pasa. Decir que es culpa de las sanciones el tema del salario. Que es culpa de las sanciones que las escuelas se caen en Venezuela. Que los servicios básicos no llegan. Oye, es una gran responsabilidad. Y frente a eso, pues nosotros hacemos los reclamos. Nosotros creemos que sí es posible recuperar nuestro sistema educativo, pero que eso pasa por muchísimas cosas que quizás en este momento no vamos a poder alcanzar. Pero bueno, mira, lo más inmediato que nosotros proponemos es la recuperación del salario de los trabajadores para que ese recurso humano tan valioso como lo son los maestros que han sido preparados en nuestras diferentes casas de estudios puedan permanecer en las aulas. ¿Cómo, Porque sin maestros y sin estudiantes no hay educación. profesora, cómo sobrevive un maestro con $10 mensuales? ¿Qué le alcanza para comprar un maestro? Bueno, un maestro con $10 mensuales puede comprar un pollo y se acabó la comida. O pudiera comprar un kilo de carne y un paquete de harina pan. Y se le fueron los $10. Es decir, nadie vive, ninguno de los maestros que está dando clase hoy en las escuelas públicas del país está viviendo con lo que le venga. Está viviendo porque está alimentado, porque tiene algún familiar que lo ayude. Hay maestras que te dicen, yo voy porque es que yo me distraigo, o sea, yo amo dar clase y bueno, y mi hija con lo que me manda, yo aparto para el pasaje y doy clase. O sea, es decir, el maestro está sufragando y está subsidiando el sistema público venezolano, es una realidad. O sea, si los maestros dependieran netamente del sueldo que devengan, hoy en Venezuela no hubiese clase. Profesora, en el país, en todo el territorio nacional, hemos visto, eh, no solo en este año, sino en años anteriores, cientos de miles de protestas eh, por las reivindicaciones salariales, las condiciones laborales del sector educativo. Pero, en conclusiones, ¿qué respuesta ha dado el gobierno nacional en torno a eso? Bueno, mira, nosotros entendemos primeramente que hay un alto nivel de irresponsabilidad con los reclamos que justamente exigimos los educadores de todo el país. Estamos movilizados el año 2015, que estaba, me acuerdo claramente, Rodolfo Pérez en el Ministerio de Educación. Desde esa época recuerdo que hemos estado en la calle en protesta, en movilizaciones por todas las violaciones que se han venido cometiendo con nuestras convenciones colectivas. Lo último fue el asalto de los contratos en el mes de agosto del año 2018, cuando de un solo plumazo acabaron con todo lo que es la progresividad de nuestros derechos que están contemplados no solamente en nuestra Constitución, sino además en nuestras leyes, en nuestras normativas que rigen el sistema educativo venezolano. Y lo que hemos obtenido de los reclamos y de las protestas y de las movilizaciones, que solamente el año pasado fueron más de 3.000 protestas, te puedo decir que lo que hemos recibido es mucha persecución, mucho acoso laboral en las escuelas, suspensiones arbitrarias de salarios, violando el debido proceso
de los maestros. Hoy tenemos dos profesores dirigentes sindicales del sector educación presos, como lo es el profesor Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Carúpano-Paria, quien cumplió el 26 de diciembre de este año que acaba de terminar 3 años preso, y ahora el profesor Víctor Venegas, quien es actualmente el presidente de FENATE Barina, un gran dirigente, un gran líder también como lo es el profesor Robert Franco, a quien de la misma forma, los dos tengo que decir, se lo llevaron de la sede del sindicato. Y bueno, esto viola por supuesto todo lo que los convenios que ha firmado Venezuela ante los organismos internacionales. Nos preocupa mucho el hecho que en Venezuela se establezca esto como una política de Estado, una política que viola los tratados internacionales que ha firmado Venezuela, que no se cumple con la libertad sindical en el país, no se garantiza el derecho a la vida, no se garantiza tampoco el derecho al trabajo, y que estos compañeros fueron prácticamente secuestrados de, 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 su, de sus sindicatos. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo realmente porque, bueno, somos venezolanos, vivimos en Venezuela, apostamos a Venezuela, y entendemos pues que la respuesta por parte de Yelitza Santaella en esta oportunidad fue llevarse al profesor Víctor Venegas. Y digo por parte de Yelitza Santaella porque Yelitza Santaella incluso estuvo el año pasado reunida en FENATE, y fue la reunión con ella por las protestas, por las movilizaciones. Tengo que decir que el estado de Barinas es uno de los principales estados que ha estado en protestas, en movilizaciones, y bueno, ha sido un estado que ha tenido una fuerte persecución porque ahí se ganó la gobernación, la oposición, porque parece que los únicos que tienen derecho a hacer política en Venezuela es el PSUV, y se condena a todas las demás organizaciones políticas y sindicales. Bueno, que creemos que es posible un cambio en Venezuela, pero un cambio democrático, porque creemos y apostamos a la democracia. De hecho, practicamos los valores democráticos. Nosotros creemos que la protesta es un derecho, además un derecho consagrado en nuestra Constitución, el derecho a la protesta. Y la autonomía sindical en Venezuela se viola. O sea, es decir, nos preocupa bastante, José, esto que estamos viviendo. Queremos que ojalá esta entrevista pueda llegar también ante los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que estas organizaciones intervengan para la justa liberación de estos profesores que están presos, y el profesor Javier Tarazona, quien también es del Colegio de Profesores de Venezuela de la seccional Táchira, y un dirigente, bueno, defensor de los derechos humanos, quien también lo tienen preso. Profesor, importante. En diversas ocasiones han entregado o consignado documentos, denuncias, demandas en diversas instancias judiciales y gubernamentales en Venezuela. Pero se han realizado acciones a nivel internacional, en los organismos internacionales, para denunciar esta situación del gremio del magisterio. Sí, nosotros, incluso el caso del profesor Robert Franco y el caso del profesor Víctor Venegas, está ante los organismos internacionales. Allí hemos hecho la denuncia porque es una violación flagrante a todos sus derechos. Y sí, no solamente nos hemos quedado en los reclamos nacionales, sino que hemos ido más allá. Los familiares de estos profesores han ido más allá también a establecer, bueno, sus justos reclamos para la justa liberación de estos compañeros. Nos llamó poderosamente la atención que hubo una liberación en el mes de diciembre del año que recién termina, y pues no fue liberado el profesor Robert Franco, no fue liberado el profesor Javier Tarazona, y por el contrario, bueno, vemos cómo se lleva injustamente preso al profesor Víctor Venegas y a su hermano, quien nada tiene que ver tampoco con el movimiento sindical. ¿Por qué cree que aumenta la persecución a dirigentes sindicales precisamente del magisterio? Mira, porque si hay un gremio que se ha mantenido con firmeza, que ha estado en movilizaciones, pero movilizaciones, además tengo que decir movilizaciones de masa. En Barinas las movilizaciones eran realmente unas movilizaciones grandísimas, y donde sí se movían muchos sectores, pero principalmente los educadores del país. Tengo que decir que en Barinas lo que más se ve reflejado en las protestas son los educadores activos y jubilados. Existe un alto nivel de compromiso con esta clase trabajadora y con los reclamos que tenemos hoy presentes en la mesa del contrato colectivo, que tengo que decir está vencido de hace más de 3 años, y todavía no se presenta pues la oferta económica para la firma del contrato. Y es esto lo que
entendemos nosotros que, bueno, mira, no te vamos a pagar, pero además te vamos a perseguir, te vamos a ver para que recojas la protesta, para que exista un estado de normalidad en el país, que todos sabemos que no es normal, porque todo el mundo tiene un primo, todo el mundo tiene un hermano, un sobrino o un vecino que está en una escuela pública, y sabemos pues que en realidad en Venezuela no hay posibilidades de formarse y de prepararse porque hay una destrucción de nuestro sistema educativo que nosotros entendemos que se está generando una política de Estado de control social y esto se está haciendo a través de la educación del país. Profesora, importante, quisiera que nos brindara detalles en torno a las demandas de la convención colectiva que ya tienen exigiendo varios meses, años, en torno a las protestas, han anunciado las exigencias, ¿no? Pero quisiera que nos brinde detalles, pero vamos a ir a una pausa publicitaria y volvemos con eh, la profesora Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educación y presidenta de la Fundación Fordicis. Las Cinco Verdes, un espacio en el cual el ambiente siempre va a ser la noticia. Acompáñanos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por la plataforma comunicacional de Punto de Corte y sus redes sociales. Bien, nos encontramos con la profesora Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educación y presidenta de Fordicis. Profesora, quedamos en el segmento anterior, quedamos pendientes de abordar el tema sobre los detalles de las exigencias de convención colectiva que tiene el sector del magisterio venezolano en el día de hoy. ¿Qué nos pudiese comentar en torno a eso? Sí, bueno, nuestras exigencias son claras. Primeramente, estamos exigiendo la firma de un contrato colectivo que nos permita vivir y eso pasa por que el piso de la discusión sea en función de $600. $600 para que el docente logre otra vez recuperar su poder adquisitivo y que sea ese el piso para la discusión y para el debate de la firma del contrato de 500.000 de educadores activos y de, bueno, eh, no tengo ahorita el número exacto de cuántos jubilados porque sabemos que son muchos los jubilados, yo diría pasa los 4 millones de trabajadores, los 5 millones, pero es un número altamente grueso el del Ministerio de Educación y no hay cifras, no hay, o sea, no tenemos un registro, mira, son tantos exactamente porque no hay cifras hoy de cara a esto. Ahora bien, estamos exigiendo primeramente que se cancele la deuda del 280%, que es una deuda que supera hoy el 1000% de aumento. O sea, es decir, hay que llegar a un punto de negociación para el pago de esta deuda. ¿Qué ¿Desde proponemos cuándo nosotros? mantienen esa deuda, profesor? Esa deuda está desde el año 2018, porque ese fue el contrato que se firmó 2018-2020, 2 años, que fue el contrato que se firmó con Elías Agua en el mes de abril, y este contrato se venció en abril del año 2020. Entonces, eso fue acumulando una deuda que supera hoy, es el 280%, pero con sus recurrencias, según lo que está establecido en la ley, esto supera el 1000% de aumento. Entonces, ¿qué estamos exigiendo nosotros? Que se reconozca la deuda que tiene el ministerio y que se presente una oferta económica de cara a esto, a este pago. Además que se cancele el 50% de las primas que fueron vilmente asaltadas en el mes de marzo del año 2022. Es decir, en el mes de marzo del año 2022 a nosotros nos quitaron el 50% de nuestras primas, que eso tiene, por supuesto, las vacaciones, las utilidades y las prestaciones sociales. Lo otro es la activación de nuestras prestaciones sociales y que se homologuen a los trabajadores que para el año 2019, 2020, 2021 le daban de prestaciones sociales después de más de 25 años de servicio, le daban $10 de pago. O sea, esos trabajadores deben de ser homologados. Nosotros vamos a exigir la homologación de todos esos trabajadores que le dedicaron más de 25 años en la educación y sépanlo bien, 25 años y esos trabajadores no llegaron a cobrar $10 de liquidación. O sea, es una cosa totalmente inaudita lo que está ocurriendo. Esos son de nuestros principales, por supuesto, la activación de los institutos de prevención social del magisterio, que son los IPASME, la activación del seguro funerario, que sea un seguro que permita que nuestros docentes, nuestros trabajadores puedan tener un entierro, una funeraria
No puede ser que aquí la ¿Cómo, gente cómo para hace, morir tampoco tiene cómo paz. hace un docente cuando fallece un familiar o fallece un docente? ¿O cómo hace cuando se enferma en Venezuela? Mira, ¿Qué deben hacer? es una tragedia, es pidiendo aquí, o sea, vamos a colaborar con fulano de tal y vamos a recoger $1, es una cosa, mira, una cosa que jamás imaginamos que podía pasarnos, porque nosotros antes teníamos seguro, cuando te hablo antes te estoy hablando hace 6, 7 años atrás, el Ministerio de Educación todavía tenía un seguro que atendía pues el tema si había que operar algún maestro, había que intervenir algún maestro, incluso los IPASME se operaban también los maestros y teníamos los IPASME y nuestro seguro además. Íbamos a las clínicas, había convenios con clínicas, pero todo esto se vino acabando hace 6, 7 años atrás, estos convenios. Sin embargo, los IPASME, más de 20 años de no hacer el mantenimiento, no llevar los insumos, antes se entregaban incluso medicinas, las ayudas humanitarias llegaban a los maestros. Hoy en Venezuela entran ayudas humanitarias por parte del gobierno y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la medicina de los maestros? ¿Dónde está la medicina de los pensionados y los jubilados? O sea, porque sí entra la medicina. Pero entonces se utiliza únicamente para fines políticos partidistas. Se le entregan al PSUV y la gente del PSUV se encarga. Eso no puede ser. Nosotros rechazamos eso. Porque el artículo 82 de nuestra Constitución establece claramente el derecho a la salud. Es un derecho que tienen todos los trabajadores. En nuestras convenciones colectivas está firmado también el pleno derecho a gozar de servicios de salud, y en Venezuela no se cumple con eso. Es decir, no solo los malos salarios, sino que además también se establezca un plan para atender las necesidades que tienen los docentes, porque con lo que gana un maestro hoy no tiene ni siquiera cómo comprar un atamón. O sea, cómo comprar, cómo salirle el paso a una gripe. Algo tan sencillo y tan cotidiano como lo pudiera hacer una gripe. No tiene hoy, porque un maestro que gana $10, ¿cómo puede? Entonces, son nuestros principales reclamos. $600, la activación de los IPA, seguros funerarios, la reactivación de las primas y el HCM. Ok, profe, bueno, importante. ¿Cómo hace un maestro cuando no puede acudir a dar clases debido a que no tiene suficientes ingresos para poder asistir, pasaje, transporte? Eh, Anteriormente, hace años, ya años anteriores, denunciaban ustedes el despido y que sacaban fuera de nómina a los docentes. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo hace un maestro cuando no puede acudir a dar clases? Bueno, mira, primero tengo que decir, hay muchos maestros que están en un cuadro depresivo fortísimo, buscan incluso, en esto escribió uno en un grupo, necesito urgentemente un psicólogo, me voy a volver loco, o sea, esta situación nos agobia, muchos nos llaman que se quieren quitar la vida, o sea, la situación es bastante fuerte. Eh, Muchos se quedan en su casa, durmiendo, deprimidos, sin agua, sin alimentos, o sea, tienen que atender a los familiares porque están altamente deprimidos, porque no es fácil tener un posgrado, más de 20 años de servicio y que no tengas ni siquiera cómo movilizarte para dar clases, no es fácil. Frente a esto, bueno, mira, tenemos un equipo de gente, de profesores universitarios que nos dicen, profesora, mira, cuando nos necesites, llámanos y nosotros le brindamos esa asesoría a los profesores para ayudarlos, por lo menos a salir del cuadro depresivo, este, sin ningún tipo de costo. Eso lo hacemos a través de la organización, articular con algunos profesores que nos dieron clase y que, bueno, están dispuestos a ayudar al gremio, que siguen apostando al país. Hacemos este tipo de cosas, ¿no? Asesorías jurídicas, asesorías legales, tenemos abogados que nos apoyan también en la parte jurídica. Tenemos casos de docentes que no se presentan a la escuela y le suspenden el salario, José, o sea, sin el debido proceso. Mira, no se presentó y le suspendieron el salario. Ahorita mismo tenemos un caso de una docente que tiene un año, tenemos un año reclamándole al Ministerio de Educación de una maestra que está en silla de ruedas, a quien hace un año le suspendieron el salario estando de reposo, la profesora Daisy, y ella sigue hoy sin cobrar su salario a pesar de los ínfimos reclamos que hemos hecho ante el Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué no vamos a hacer nosotros? Dejar de reclamar. ¿Qué sí vamos a hacer? Continuar con la entrega de los reclamos,
consignar ante el ente esto que está ocurriendo con el sector y exigir pues que se restablezca el orden en el sector educación. Por eso la educación en cualquier país es fundamental para bueno, el desarrollo de la nación. Pero en la actualidad hay relevo en las universidades venezolanas para dar continuidad al sistema educativo. No, ¿A qué lamentablemente se no. debe eso? Y eso es un grave problema. Bueno, eso se debe a la realidad que tenemos que un maestro venezolano no tiene salario. Nadie quiere graduarse para no ser nada. O sea, nadie quiere graduarse para no tener cómo salir adelante. Por más que le guste la profesión, por más que amemos la educación y por más que esto nos mueva a la gente, dice, ajá, yo estudio educación, ok, la educación me gusta, no sé qué. Ajá, pero ¿y cómo hago para ir al mercado? ¿Y cómo hago para educar a los hijos? Ah, Por eso ¿hay relevo, en la actualidad hay relevo para los no, docentes en las universidades? no se están capacitando. Tú vas a cualquier universidad a buscar cuántos educadores se están preparando hoy en Venezuela y eso es de los grandes problemas que vamos a tener en el mediano plazo, de los grandes problemas que vamos a tener, que ya tenemos. Profesora, el mensaje al Ejecutivo Nacional en específico, ¿tendría algún mensaje que darle al presidente Nicolás Maduro por la situación del sector educativo? Primeramente, de verdad, exigirle que le devuelvan la libertad a los profesores que están presos en Venezuela, que no son ni terroristas ni traidores a la patria, son profesores que se han dedicado a la labor docente, todos vienen con una carrera hecha en el sistema público del país, han sido directores, han tenido cargos, incluso han tenido cargos como el profesor Ron Franco, que fue coordinador de deporte del Estado en la gestión del gobernador Ramón Martínez, y queremos de verdad exigirle el respeto a la vida, el respeto a la libertad de expresión y que se entienda que tiene que firmar, que esto se va a resolver firmando el contrato colectivo del sector más importante, porque sí, todos somos importantes, pero sin educación no hay presente y futuro para ningún venezolano. El llamado es a definitivamente darle respuesta a este sector. Bien, conversábamos con Griselda Sánchez, profesora venezolana y dirigente sindical del sector educación y presidenta de la ONG Fordisi, que trabaja en torno al sector educativo venezolano. Agradecemos la sintonía de nuestro programa El Martillo y Punto y será hasta otra próxima ocasión. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales como @elmartilloven.com, @punto de corte, punto piso de corte y @wviainfo. Será hasta otra próxima oportunidad.